Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 224, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 8. El pragmatismo. 755. Ortega y Gasset. En el límite entre el pragmatismo y el existencialismo puede ser situada la obra del filósofo español José Ortega y Gasset, 1883-1955, que estudió y se formó en Alemania. Las ideas filosóficas de Ortega y Gasset están expuestas especialmente en los ensayos El tema de nuestro tiempo, 1923, Esquema de las crisis, 1933, Historia como sistema, 1935, e Ideas y creencias, 1935. Ortega se vincula al pragmatismo por su afirmación explícita de que la inteligencia, la ciencia, la cultura están subordinadas a la vida y no tienen otra realidad que la que a ellas es inherente como utensilios para la vida. La creencia contraria, la subordinación de la vida a la inteligencia, deja a la inteligencia suspendida en el aire sin raíces, a merced de dos tendencias opuestas que concuerdan en destruirla: la hipocresía de la cultura y la insolencia anticultural. Contra el intelectualismo tradicional, que creía que el hombre tiene, ciertamente, la obligación de pensar, pero que puede también vivir sin pensar, Ortega y Gasset afirma que el hombre, para vivir, debe pensar. Y si piensa mal, vive mal, en pura angustia, problema y malestar. Véase la obra Esquema de las crisis. Ahora bien, esta subordinación del saber a la vida supone la reducción del ser de las cosas en el obrar humano. Las cosas no tienen un ser en sí, tienen un ser construido por el hombre, que, teniendo que tratar con ellas, ha de hacerse un programa de conducta y planear lo que puede o no puede hacer con ellas y lo que puede esperar de las mismas. En realidad, yo tengo necesidad de saber qué cosa debo hacer con las cosas que me rodean. Este es el verdadero sentido originario del saber. Saber qué debo hacer con ellas. El ser de las cosas consistiría en la forma de mi comportamiento con respecto a ellas. De ahí nace el carácter subjetivo y personal de todo saber. Ningún problema concierne al ser de las cosas, sino siempre y únicamente a la actitud humana con respecto a ellas. Pero esto no hace a las cosas mismas subjetivas más que lo haga objetivo al yo su relación con las cosas. Yo soy yo y mi circunstancia, dice Ortega en las Meditaciones de Don Quijote, comprendiendo en la circunstancia a todo el mundo exterior e interior, esto es, el mundo que guarda relación con el yo, pero que no se identifica con el mismo. Sin embargo, la relación entre el yo y el mundo multiplica al mundo mismo según la diversidad del yo. La realidad se presenta dividida en perspectivas que son tantas cuantos son los individuos. En cada una de ellas, contra la sensibilidad, la imaginación, la inteligencia, el deseo y la valoración del individuo. La razón del hombre tiene como objeto dominar la circunstancia que su perspectiva le ofrece, reabsorberla en el hombre mismo y humanizarla, por lo cual es una razón vital no opuesta a la vida ni distinta de ella. El elemento existencialista de la filosofía de Ortega se reconoce en la antítesis que establece él entre autenticidad e inautenticidad. El hombre hundido en la sensación, en la muchedumbre caótica y punzante de las cosas, se altera, se confunde, se pierde de vista a sí mismo. La salvación para él es volver a coincidir consigo mismo, saber claramente cuál es su sincera posición frente a cada cosa. En esta coincidencia consigo mismo, en la paz interior del individuo, con su misma espiritualidad, está la autenticidad de la vida, está lo que se llama felicidad. También el escéptico puede realizar esta autenticidad, si coincide verdadera y plenamente con su escepticismo, si no duda de su duda. Las épocas de crisis se caracterizan por la falta de las condiciones que hacen posible esta posición auténtica. En tales épocas ha periciclitado un cierto saber, esto es, un cierto mundo, y no se ha afirmado todavía el otro saber, el mundo nuevo, donde el hombre puede encontrar su ubi consistam. El cambio del mundo ha consistido en el hecho de que el mundo en que se vivía se ha venido abajo, y por el momento en nada más.
Es un cambio que al principio es negativo y crítico. No se sabe qué pensar de nuevo. Solo se sabe o se cree saber que las ideas y las normas tradicionales son falsas e inadmisibles. Esquema de las crisis, página 26. La época de crisis es una época de fluidez, en la que, por la ausencia de convicciones positivas, el hombre puede pasar con gran facilidad de lo blanco a lo negro, y en la que, por consiguiente, todo es posible. La crisis de las crisis, la que alcanzó a la esencia misma del hombre y su destino, le ha ocurrido al hombre occidental en los últimos siglos del Imperio Romano, y su solución, el cristianismo, aparece en cierto modo a Ortega como la solución de las soluciones, la única verdaderamente radical. La negación del hombre y del mundo y de todos sus problemas, el abandono a lo sobrenatural y a Dios. Es característica de Ortega y Gasset la contraposición dogmática que establece entre la autenticidad y la inautenticidad del individuo, entre las épocas orgánicas y las épocas críticas de la historia. La coincidencia del hombre consigo mismo, en que pone la autenticidad, le parece una solución definitiva, que elimina el problema del hombre, de donde aquella coincidencia es, con todo, siempre en sí misma problemática, y por esto solamente puede ser vivida y realizada como continua posibilidad de solución. De manera que el problema no se elimina nunca, y la época orgánica no puede valer, si no es por una idealización mitológica, como un mundo pacificado y feliz. En último análisis, el concepto de crisis, del cual Ortega y Gasset es el más elocuente y lúcido defensor, nace de una nostalgia de carácter mitológico, que pone en el pasado aquella perfecta estabilidad y seguridad de vida que el hombre siente que le falta en el presente. En el ensayo Historia como Sistema, 1935, se reconoce explícitamente la historicidad fundamental del hombre, en sentido existencialista. Ese peregrino del ser, ese sustancial emigrante es el hombre. Por eso carece de sentido poner límites a lo que el hombre es capaz de ser. En esa limitación de sus posibilidades, propia de quien no tiene una naturaleza, solo hay una línea fija, preestablecida y dada que puede orientarnos. Solo hay un límite, el pasado. Las experiencias de vida hechas estrechan el futuro del hombre. Si no sabemos lo que va a hacer, sabemos lo que no va a hacer. Se vive en vistas del pasado. Pero también este reconocimiento es después dogmatizado como exigencia de una nueva revelación, que debería ser para el hombre la razón histórica. No hay una razón extraordinaria que parece cumplirse en la historia, sino literalmente lo que al hombre le ha pasado, constituyendo la sustantiva razón, la revelación de una realidad trascendente a las teorías del hombre y que es el mismo por debajo de sus teorías. Esta razón histórica no debería aceptar nada como puro hecho, sino fluidificar todo hecho en el fieri del que proviene y ver cómo se hace el hecho. Pero en cuanto a los problemas, a las categorías, a los métodos que deberían presidirla, Ortega y Gasset no dice nada. La distinción y la oposición entre el conocimiento y la vida, el saber y la acción, mantienen a este pensador en el esquema del pragmatismo contemporáneo. Las exigencias existencialistas, que son en él las más vivas, no han recibido de su filosofía la justificación que podría provenirles de un profundo y detallado análisis existencial, de donde ese carácter a menudo demasiado expeditivo y dogmático de las conclusiones de Ortega.